No hay duda que la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid es una rivalidad con mucho pique. Puede que haya competencias futbolísticas con más intensidad, pero lo que engloba este partido de fútbol no lo tiene ningún otro. De hecho, cuando la revista World Soccer hizo un top de las 50 rivalidades más grandes en el mundo, la de merengues y culés quedó en el primer lugar. Por ese motivo decidimos dedicarle un top para las 5 curiosidades que debes saber del clásico. Así que siéntate, míralo en compañía de un amigo o amigos, ya sea con refresco o botanas, y disfrútalo. Número 5. Michael Laudrup fue un futbolista danés que está en la lista de los transfugas entre el Real Madrid y Barcelona, es decir, militó en ambos equipos. Laudrup jugaría desde 1989 hasta 1994 en el conjunto culé, pero la llegada de un cuarto extranjero en el once titular, circunstancia no permitida en el fútbol español, complicó su situación, llevándole a ser un habitual del banquillo y principal damnificado futbolísticamente. Tras una disputa con su entrenador Johan Cruyff, como con el club, propició la no renovación de su contrato, ya que el entonces entrenador holandés no contaba con él para la próxima temporada. Entonces Laudrup se tomaría su particular venganza fichando por el eterno rival en el verano de 1994. Pero vaya de qué manera. Pues el 7 de enero de 1995, el Real Madrid, dirigido en ese entonces por Jorge Valdano, le endosaría un 5-0 inapenable al Dream Team de Johan Cruyff, y como no, el Michael Laudrup estaba en la alineación titular del equipo merengue. Pero se da la peculiaridad que casi un año antes, el 8 de enero de 1994, era la escuadra culé que había humillado al Real Madrid por idéntico marcador, partido que también disputaría Michael Laudrup, solo que en esa ocasión en el bando culé. Como muchos, a las buenas o a las malas nos habremos dado cuenta que la vida da muchas vueltas. Pero el caso de Laudrup es único en la historia de los clásicos, pues no hay otro jugador que pueda presumir haber estado en dos partidos de semejante índole, tanto como un lado como para otro. Vivir dos manitas en menos de un año a tu favor, en una rivalidad como esta, es una curiosidad que no podía faltar en este top. Es por eso que las dos manitas de Laudrup son el número 5 de la lista. Número 4. No hay duda que el clásico español es un acontecimiento deportivo seguido por millones de personas en el mundo, pero al ver las cifras millonarias de gente que ve este partido de fútbol, uno queda asombrado al alcance de este choque de clubes españoles. El rating es el índice de audiencia de un programa de radio o televisión, es decir, mide la cantidad de personas que ven en un momento específico, minuto o segundo, un programa de radio o televisión. Obviamente es difícil ver el monto exacto de la gente que mira este encuentro de balompié, pero se estima que en el último clásico disputado en el Santiago Bernabéu tuvo una audiencia global de más de 500 millones de personas. Esto es debido a que fue visto en 170 países. Si comparamos la audiencia global de este partido de fútbol con otro magno evento del mismo tipo, veremos que supera la cifra de estos. Por ejemplo, la final de Champions más reciente que disputaron Juventus y Barcelona tuvo una audiencia global de aproximadamente 400 millones de espectadores. Y la anterior a ella, entre Atlético de Madrid y Real Madrid, rondó por los 380 millones de personas, es decir, el clásico le superó por 100 y 120 millones de individuos respectivamente. Pero eso no es todo, porque si vemos la cifra de espectadores que vieron la última final de Eurocopa, el torneo continental de selecciones europeas, los números siguen siendo inferiores. El choque definitorio entre los seleccionados de España e Italia registró la suma de 299 millones de espectadores. El único encuentro futbolístico que bate la marca del clásico es un acontecimiento que ocurre cada 4 años. La final del Mundial de Fútbol de Brasil 2014 alcanzó las cifras de 1.000 millones de personas, mientras que la de Sudáfrica 2010 por 909 millones. Sin dudas, cuando algunos se atreven a decir que esta rivalidad futbolística es prácticamente el clásico mundial, falta de razón no se les puede achacar. Número 3. Se suele decir que fútbol y política no mezclan o su combinación no produce nada bueno. En fin, vemos que en la realidad no es del todo cierto. Si bien es verdad, hay muchos casos en los que fusionar deporte con política ha traído resultados desastrosos, lo innegable es que una cosa no puede vivir sin la otra. Probablemente muchos seguidores de ambos clubes, particularmente fuera de España, desconozcan el por qué estos equipos de los que estamos hablando tienen esta rivalidad. Bien,
Para saber y conocer el origen de la pugna entre merengues y catalanes, tenemos que irnos a la década de los 30 y 40. Barcelona y Real Madrid siempre han sido considerados símbolos de sus respectivas regiones, en las que están radicadas las dos asociaciones. De hecho, el club catalán, ya en la década de los 30, era considerado como un símbolo de la identidad catalana, porque el club azulgrana congeniaba con las ideas izquierdistas y descentralizadoras que afloran muy fuerte todavía en Cataluña. En cambio, en el Real Madrid tenían ideas opuestas, es decir, ideología derechista y centralizadora, que son de la simpatía de la mayoría en la capital española. Pero las cosas se empezaron a poner muy tensas cuando en julio de 1936, Francisco Franco le dio un golpe de estado en España que fue el detonante de la guerra civil y de la caída de la República Española. La dictadura de Franco, cuya tendencia era de derecha basada en nacionalismo, obviamente no veía con buenos ojos a instituciones con ideas opuestas al régimen. Por tal razón, el Barcelona vio como el jefe de Estado Franco suprimía ciertas lenguas y arraigos culturales en todos los ámbitos de la sociedad, con el supuesto propósito de unificar y castellanizar el territorio español, circunstancia que también afectó al panorama deportivo, por lo que el club barcelonista, afín a un propósito de autonomía en la región catalana, vio como su denominación y varios aspectos más sufrían un cambio drástico. Como los hechos demostraron, no fue así, más bien enardeció más los ánimos de un pueblo que veía como el lenguaje de sus padres y el suyo era prohibido. Pero había un lugar donde hablar catalán no era censurado. Si pensaste en un estadio de fútbol, estás en lo correcto. Les Corts era la cancha del Club de Fútbol Barcelona, que por cierto fue el nombre castellanizado que se le dio al club catalán. Y como se imaginarán, el Real Madrid, por ser un club que supuestamente coincidía con las ideas de Franco, era visto como el equipo del régimen. Por lo mencionado anteriormente, cuando el Real Madrid visitaba Les Corts, eran recibidos hostilmente y se celebraba un triunfo contra el acérrimo rival no como de un equipo de fútbol, sino como una victoria de Cataluña contra España. Por esa razón, al Barcelona se le miraba como un embajador de Cataluña hacia el exterior. Fue en aquellos años cuando se dijo que por su simbolismo, el Barcelona era más que un club, expresión pronunciada por el presidente Narcís de Carreras en su discurso de toma de posición en 1968. No obstante, una acción conlleva a una reacción. Al ver en la capital española cómo su equipo de fútbol era tratado en tierras catalanas, más cuando en una semifinal de Copa de 1943, donde los azulgranas se impusieron 3-0 sobre los de merengues en el estadio del Barcelona, el recibimiento en el Les Corts había sido como siempre con un ambiente hostil, con muchos pitos o silbidos al equipo blanco. Por lo tanto, en Madrid esto fue visto como un insulto, quedando patente la creciente rivalidad de estos dos equipos. Esta situación tenía más eco en Barcelona que al revés, pero esta vez iba a ser diferente. Un ambiente enardecido recibió a los jugadores azulgranas en tierras madrileñas. El público capitalino estaba exacerbado por el trato recibido en Cataluña, lo cual llevó a un hecho muy discutido hasta hoy en día. Increíblemente, Real Madrid aplastaría al Barcelona 11-1, goleada que por cierto la más abultada en la historia de los clásicos. Según la versión barcelonista, lo que llevó a semejante humillación fue que las fuerzas de seguridad de Franco intimidaron a los vestuarios y a los jugadores visitantes para que se dejaran perder el partido. La otra versión es que en realidad por los hechos ocurridos en Barcelona, que llevaron a una campaña hostil impulsada por los principales periódicos madrileños de la época, llevaron al público del Santiago Bernabéu a responder las agresiones recibidas en la ciudad condal, lo que provocó que las fuerzas de seguridad de aquella época no garantizaran la integridad física del conjunto culé, lo que llevó a semejante hecho. Este partido es considerado como la explosión definitiva entre la rivalidad de Real Madrid y Barcelona. Asimismo, como vemos hoy, esto no ha cambiado mucho. La política no deja de mezclarse en esta rivalidad deportiva. Todavía se pueden observar símbolos que representan las ideas de uno u otro bando. Aunque hay que decir que seguramente hay aficionados tanto de Real Madrid como de Barcelona que no comparten las ideologías de cada club. Pero ahora parece que la rivalidad es más por los títulos que otra cosa. Igual tampoco hay que negar que lo político jugó y todavía juega un papel relevante en esta pugna deportiva. Número 2. No es nada nuevo ni curioso que Barcelona y Real Madrid se disputen la contratación de un jugador. De hecho, es algo usual en los últimos años. Pero nada se puede comparar con el fichaje de don Alfredo Di Stéfano. En fin,
Di Stéfano, que había triunfado en la Liga Argentina con River Plate, tomó rumbo a Colombia, específicamente al Millonarios de Bogotá. La razón del cambio de aires fue por una huelga de jugadores en Argentina en el año de 1949. La Saeta Rubio, como era conocido, formó parte del Ballet Azul, equipo que impresionó a cualquier lugar que fueran. Pero da la casualidad que uno de esos destinos que visitó el conjunto colombiano fue el estadio Santiago Bernabéu, por motivos de un amistoso entre el club local, el Real Madrid, y los Millonarios. Di Stéfano, que era un desconocido en España en aquel entonces, maravilló a los espectadores con su fútbol. Por tal razón, Santiago Bernabéu, el entonces presidente del Real Madrid, se fijó en ese rubio jugador argentino. No obstante, el Real Madrid no sería el único equipo en fijarse en Di Stéfano. También el Barcelona había visto a la saeta rubia en acción. Sin embargo, aquí hay que hacer una aclaración. Los derechos federativos de Di Stéfano pertenecían a Millonarios en ese momento, pero la ficha del jugador en sí pertenecía a River Plate, pues la FIFA, preocupada por la ilegalidad de la liga colombiana, prohibió a los demás equipos hacer amistosos con los conjuntos cafetaleros. Entonces, para legalizar la liga colombiana, se llegó a un acuerdo que consistía que los jugadores fugados a equipos colombianos pertenecerían a los mismos hasta diciembre de 1954. De ahí retornarían a su club de origen. Además, los equipos colombianos no podrían traspasar a dichos jugadores, de los cuales uno de ellos era Di Stéfano. Por eso el Barcelona trató de adelantarse y fue por Di Stéfano negociando con el River Plate, al cual le desembolsó unos $80.000 en mayo de 1953. Pero la FIFA advirtió al club catalán que Di Stéfano no podía disputar ni un amistoso hasta diciembre de 1954, porque hasta esa fecha era jugador de Millonarios. Asimismo, el presidente del Barcelona en aquel momento, Enric Martí Carreto, negoció la otra parte del traspaso con Millonarios, el cual pidió una cantidad de $27.000, dinero que el club catalán se negó a pagar. Ahí fue cuando el Real Madrid movió fichas por Di Stéfano, porque esa cifra que pedía el colombiano no se la negó el club merengue. Y es aquí donde entramos de lleno a la polémica. Di Stéfano, que ya se encontraba en Barcelona, empezó a ver como ambos clubes que habían pagado por su traspaso peleaban por el jugador, pues los equipos habían adquirido los derechos de la saeta rubia por medio de River Plate y Millonarios. Entonces, el 15 de septiembre de 1953, la FIFA interviene decidiendo que cada equipo cuente con el jugador por temporadas intercaladas, por un periodo de 4 años, es decir, jugaría un año en el Real Madrid y otro en el Barcelona, siendo el conjunto merengue el primero en tenerlo en sus filas. No obstante, el Barcelona no aceptó la decisión tomada, ya que le parecía una situación indignante renunciando a su derecho por el jugador vendiéndoselos al Real Madrid, pues el club catalán vio la resolución como una extraña maniobra federativa con aval franquista, ya que se consideraba con la razón. En fin, el fichaje de Di Stéfano marcó un antes y un después en el Real Madrid, pues antes de Don Alfredo, el club blanco no era considerado como hoy en día, pues en aquel momento los grandes equipos eran Barcelona y Athletic de Bilbao, pero como mencionamos, eso cambió con la llegada de Alfredo Di Stéfano. Antes lo ya contado, muchos se preguntan qué hubiera pasado si el Barcelona se consigue quedar con el argentino, pues el club catalán ya contaba con un gran jugador como Ladislao Kubala, colegas deportivos que sostuvieran una bonita rivalidad y amistad, pero esto es tema de otro video. Número 1. Cuando nos referimos a este partido, que ha sido el centro de atención de este video, es nomás referirnos al encuentro como el clásico. Pero la pregunta que surge a raíz de esta palabra es, ¿por qué le decimos clásicos? ¿Hacemos un buen uso de esta? Bien, eso lo veremos a continuación. El término clásico en referencia a competiciones deportivas no está contemplado por la Real Academia Española, aunque sí admite la palabra. Asimismo, la denominación de clásico es de origen español, a diferencia del término derbi, esto según la Fundación de Español Urgente, cuyas siglas son Fundeu. Sin embargo, la palabra clásico no siempre ha sido utilizada para este partido, era más común la denominación de derbi, pero esto no fue hasta principios del siglo XXI, que el uso de derbi fue cambiado por clásico, para referirse a esta rivalidad futbolística, pues es de aclarar que según la RAE, derbi debe utilizarse para rivalidades futbolísticas de equipos de la misma región, localidad o ciudad. Como mencionamos, el origen del término el clásico empezó a utilizarse hasta inicios de este siglo, pues aunque la rivalidad ya era muy patente, fue a principios de los 2000 que el encuentro se consideraba el más relevante en España.
Si bien es cierto que anteriormente ambos clubes tenían rivalidades locales, este término vino a remarcar la disputa entre estos dos equipos. Dicho lo anterior, el término del clásico era mal utilizado para denominar la disputa entre los encuentros futbolísticos del Real Madrid y Barcelona, pues al usar la palabra también nos referimos a un encuentro que se ha disputado más veces, y anteriormente eso no correspondía al choque futbolístico entre Real Madrid y Athletic de Bilbao. Pero desde la temporada 2011-2012 ya el calificativo puede considerarse bien utilizado, ya que desde dicha temporada el duelo entre culés y merengues pasó a ser con más partidos jugados en el fútbol español. Además, por el arraigo que esta rivalidad ha tenido entre aficionados y medios de comunicación, al ser uno de los encuentros más típicos y más característicos del calendario futbolero, es otra razón por la que se utiliza el término de clásico. También al ser dos de los clubes más longevos del fútbol español y de los más laureados, agregar el pronombre "el" da a entender que es la máxima rivalidad que puede haber en el mundo futbolístico. Por eso, no es solamente un clásico, sino el clásico. Si el video te gustó, dale me gusta, ponle un favorito y compártelo con tus amigos, eso me sería de una gran ayuda. De igual forma puedes agregarme a mis redes sociales, que están en la descripción, tanto puedes darme un like en Facebook y seguirme en Twitter e Instagram. Bueno, sin darle más rodeo al asunto, ten un buen día de parte de JRFC.